tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera USO. Vamos a hacer un resumen de lo que fueron estos 7 días de actividad sindical, de esta asamblea permanente declarada por la Unión Sindical Obrera USO en defensa de los derechos de los trabajadores tercerizados, no solo en la refinería de Barranca Bermeja, sino también en Cartagena. Todo lo que pasó en torno a esta importante gesta. Precisamente nos acompaña César Loza, como ya lo habíamos anunciado, nuestro presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, para hablar sobre cuál era el objetivo de esta jornada. César, muy buenas tardes y bienvenido a Semanario Obrero. Buenas tardes, Lina. Un afectuoso y fraternal saludo a los televidentes de Semanario Obrero y a quienes nos siguen en redes sociales. Bien, ¿por qué lleva la organización sindical a cabo esta tarea? Esta tarea la adelantamos concretamente para reclamarle a Ecopetrol el respeto a los derechos de los trabajadores tercerizados. El 80% de los trabajadores en el país que tiene Ecopetrol son tercerizados y Ecopetrol ha venido desconociendo sistemáticamente sus derechos, no les aplica las escalas salariales que ha firmado con el sindicato, el escalafón convencional no lo aplica a pesar que es una obligación que tiene, desconoce el derecho de asociación sindical, no les reconoce, algunas empresas no les reconocen a los trabajadores la aplicación del artículo 21 de la ley 50 del 90, los descansos no se remuneran como es debido y parte de ese acumulado de temas tienen también, por supuesto, que ver con el no pago de los festivos, los dominicales, y por eso comenzó esta tarea aquí en Barranca Bermeja. Y obviamente que fuimos vinculando trabajadores a nivel nacional, tanto de la refinería de Barranca Bermeja, campos de producción y algunas estaciones del oleoducto. Aquí lo que queda claro es que Ecopetrol desconoce los derechos de esta población tercerizada y como organización sindical hemos decidido dar esta lucha para buscar que esta situación cambie. No es justo lo que hoy está pasando en Ecopetrol. La empresa acaba de obtener los mejores resultados en los últimos 4 años, 6.6 billones de utilidades gracias a los esfuerzos de los trabajadores y sin embargo Ecopetrol conculca, viola, desconoce estos derechos. Pero ¿por qué se da toda esta situación de desconocimiento precisamente de derechos, de lo que está pactado en la Convención Colectiva de Trabajo? Vemos a las firmas contratistas en la misma tónica y pues también podríamos decir que tiene completamente la aval de parte de Ecopetrol. Bueno, aquí cabe aclarar que la conflictividad, los responsables de esta situación no son en esencia las firmas contratistas ejecutan la política que define Ecopetrol. La responsabilidad exclusivamente la tiene la empresa colombiana de petróleos, los gerentes de cada una de las áreas, como aquí en Barranca Bermeja. Nosotros como sindicato hemos denunciado ante las instancias correspondientes, ante las instancias pertinentes, este tipo de situaciones que se vienen aconteciendo al interior de la empresa. Y hay una cosa que creo que hay que referenciar. Ecopetrol se ha valido de argumentos como el descenso de los precios internacionales del crudo para proceder a aplicar sistemáticamente esta serie de recortes, cosa que por supuesto como sindicato no avalamos en ningún momento y por eso hemos decidido salir a dar esta pelea. Nosotros, como organización sindical, queremos enviar un mensaje. Estas peleas que se dan no obedecen a un capricho o a una coyuntura en particular de la USO, sino obedecen pues a la necesidad de responder a esta serie de agresiones y buscar cambiar el escenario. Los derechos que tenemos los trabajadores directos de firmas contratistas plasmados en acuerdos son acuerdos que se han materializado gracias a la movilización. Y ahora, lo que indigna al movimiento sindical y a su base es el incumplimiento de Ecopetrol con estos acuerdos. Tenemos firmas de actas extraconvencionales, tenemos guías bilaterales pactadas con Ecopetrol, hay conceptos del Ministerio de Trabajo, como en este caso el dominical, y sin embargo la administración decide desconocer esta serie de formalismos, aún ratificados en el mismo conflicto por parte del Ministerio de Trabajo, estando en el desarrollo pues del conflicto, a raíz de una solicitud que hace la alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, el Ministerio de Trabajo conceptúa favorablemente, es decir, manifiesta que la pretensión que tienen los trabajadores, que tiene el sindicato, para que el dominical sea reconocido con el respectivo recargo, se pone de manifiesto en un documento, en un concepto,
incluso invocan el principio de favorabilidad para optar pues en el favorecimiento del trabajador, y sin embargo Ecopetrol decide desconocer los conceptos de las autoridades competentes, lo cual es realmente lamentable. Presidente, ¿qué dice el abuso frente a lo siguiente? En Barrancabermeja el problema del desempleo no es ajeno al del país, hay un alto índice de desempleo, entonces se registra, pues se presenta esta parada al interior de Ecopetrol, la gente labora, pero se da pues en la coyuntura, hay la necesidad de realizar esta jornada por parte del sindicato, que dice a los que dicen, bueno, hay trabajo, pero entonces no nos dejan trabajar, o entonces aquí tenemos que hacer lo que digan las empresas contratistas o lo que diga Ecopetrol, hay que trabajar porque pues si no nos lleva a la necesidad. Bueno, o sea, lo primero aclarar que esas paradas de planta que se han dado precisamente han sido una bandera del sindicato. Eso no es que la administración decide de un momento a otro adelantar reparaciones de manera espontánea. El sindicato ha venido planteando incluso la modernización de la refinería, y sin que esto sea la modernización, pues son optimizaciones, son recursos que se invierten a las plantas para poder garantizar su funcionamiento en mejores condiciones. Y efectivamente en Barrancabermeja hay una alta tasa de desempleo, de las más altas del país, pero eso no significa que entonces los trabajadores debemos aceptar que nos paguen como quieran. Hay condiciones, hay derechos, estamos trabajando en una de las industrias que genera más rentabilidad en el mundo, también de las más riesgosas, por lo tanto aquí no estamos pidiendo que nos regalen o nos concedan beneficios que se salgan de un contexto normal. Estamos pidiendo es que reconozcan la dignidad y los derechos que tienen los trabajadores. En ese sentido, lo que nosotros manifestamos es que de ninguna manera podemos dejarnos chantajear, porque a veces se quiere manejar por parte de la administración mensajes en esa vía, de decir, bueno, hay alto desempleo, se genera la oportunidad y el sindicato no deja trabajar. De ninguna manera. Estamos buscando es que ese trabajo sea digno y que se reconozca como corresponde. Muy bien, es entonces la respuesta del sindicato a todo lo que viene pasando al interior de la refinería de Barrancabermeja con ocasión a la parada de planta, más exactamente la UOP2. Vamos a una pausa y ya regresamos con más sobre este análisis de lo que fue la asamblea permanente en la que permanecieron más de 2.000 trabajadores de firmas contratistas en Barrancabermeja y otro grueso número también en Cartagena. Ya regresamos. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barrancabermeja. Matrículas abiertas. Regresamos al informativo de la clase obrera, haciendo el análisis de lo que fue la asamblea permanente de trabajadores de firmas contratistas al interior de la refinería de Barrancabermeja y Cartagena. Nos acompaña el presidente de la USO Nacional. César, la organización sindical también denuncia que en todo momento Ecopetrol dio un tratamiento de guerra a este conflicto laboral. Ecopetrol generó provocaciones a los trabajadores. Lo primero que hizo Ecopetrol fue bloquear el ingreso de los dirigentes sindicales a la refinería de Barrancabermeja y a la refinería de Cartagena. Es una clara violación al ejercicio de la actividad sindical, incluso está contemplado en el Código Penal como un delito. Ecopetrol sacó comunicados infundados con situaciones figuradas que de ninguna manera se ajustaron a la realidad, pretendiendo con eso poner en contra de la organización sindical a la opinión pública. Ecopetrol generó provocación militarizando fuertemente los ingresos a las refinerías, colocando cortinas de hombres armados para que impidiesen que los dirigentes sindicales hablásemos con los trabajadores, pero ante esos actos de provocación tuvimos el respaldo de los trabajadores. Condenamos cualquier acto vandálico que se haya podido generar en el marco de esta protesta que no lo orientó el sindicato. Esos actos fueron cometidos y se presentaron pues por personas que no están al lado de la organización sindical. La orientación por parte de la USO fue el desarrollo de una protesta pacífica como se adelantó en el desarrollo de la misma. Bien.
aquí también en esta protesta hubo fuertes cuestionamientos por parte del sindicato ante la posición que asumió el personero municipal de Barrancabermeja. Bueno, yo no quiero profundizar en eso, pero infortunadamente el personero al final de este ejercicio de protesta asumió una postura más reaccionaria que la del gerente de refinería. Lamentable, porque él es el defensor público, su posición debe ser neutra, pero no asumió ese tipo de posturas que debe, en este caso, una persona de esta calidad, pues, y de esta responsabilidad asumir, pero nosotros no nos vamos a detener en ese tipo de cuestionamientos que hizo este señor. Seguiremos adelante, pues, con el desarrollo de nuestra agenda de movilización y nuestra agenda social. Claro que sí. Bueno, la gente está esperando una respuesta un poco más específica y clara por parte de la USO en cuanto a los resultados que arrojó esta jornada. Se habla de 800 despidos o terminación de contratos. No hubo despidos, estuve hablando directamente con los responsables de las firmas contratistas, haciéndole el seguimiento junto con otros dirigentes a esta desvinculación de trabajadores que se mostró inicialmente como despidos. Lo que ocurrió fue lo que normalmente acontece cuando finaliza un porcentaje de una obra como esta de las reparaciones. Generalmente estas obras están destinadas a que cuando se cumple un porcentaje de la obra se desvincula una cantidad significativa de trabajadores. Eso fue lo que ocurrió. Hablamos directamente con los representantes de las firmas aquí en Barrancabermeja, nos mostraron las estadísticas y lo pudimos corroborar. Solicitamos que aquellos trabajadores que se requieran para terminar la reparación de la planta se vinculen de esa población que terminaron los contratos, como efectivamente se comprometieron a hacerlo las firmas. En el caso de Turnaround, nos manifestó que iba a vincular entre 150 y 170 trabajadores de los que habían terminado el contrato en el respectivo porcentaje de la obra. Entonces, eso me permite concluir que no hubo despidos. Claro, entonces, que no fueron despedidos los trabajadores por haber participado de una asamblea permanente dictada por la USO. No hubo despidos, hubo terminaciones de contrato de acuerdo al avance de la obra. Eso lo verificamos como sindicato y por supuesto que nos comprometimos, y así lo estamos haciendo, para hacer el seguimiento a aquellos casos puntuales en los que somos informados, pues, de alguna situación irregular. Infortunadamente, y hay que aclararlo también, hasta este momento no hemos podido ingresar a la refinería. Seguimos teniendo bloqueado el ingreso, por lo tanto nos hemos dirigido al Ministerio de Trabajo para que a través de este ente se haga la verificación correspondiente. Hacia allá iba, ¿cómo están las relaciones en este momento entre el sindicato y la administración de Ecopetrol y especialmente en la gerencia de Barrancabermeja? Infortunadamente no son las mejores relaciones, a pesar que el sindicato ha planteado la importancia de privilegiar el diálogo. La administración de Ecopetrol ha sido agresiva con sus determinaciones. Bloquearle el ingreso a los dirigentes no es nada amigable. Impedir que los dirigentes sindicales ingresemos a los sitios de trabajo es una retaliación. Desconocer los conceptos del Ministerio del Trabajo dejan ver la catadura reaccionaria de esta administración de Ecopetrol, y eso queda en evidencia cuando el mismo ministerio acaba de manifestarle a Ecopetrol que se ha hecho mérito para adelantar investigación y sanción administrativa contra la empresa por el impedimento al ejercicio de la actividad sindical. Entonces, no son las mejores relaciones. Nosotros manifestamos nuestra intención de seguir dialogando, pero también, sin que sea un chantaje, pues nuestro compromiso de seguir hablando con los trabajadores, porque nos quedan grandes retos por asumir. Bueno, vamos entonces nuevamente a una pausa y ya regresamos para hablar de qué está pasando hoy día en Colombia en cuanto al movimiento sindical. Ya regresamos. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva USO Barrancabermeja. Matrículas abiertas.
Regresamos a la parte final de nuestro programa. Voy haciendo una evaluación con el presidente de la Junta Nacional de la USO sobre lo que fue la jornada de movilización en defensa de los derechos de los trabajadores tercerizados de la industria petrolera. César, lo que está pasando hoy en la USO y todo lo que tiene que ver con el tema de vetos sindicales, el amedrantamiento, la prohibición del ejercicio de la actividad sindical, podríamos decir que es también una escalada de lo que está pasando hoy en el movimiento sindical en Colombia. Hay una fuerte campaña de estigmatización contra el movimiento sindical, que también es una forma de violencia, y cabe referenciar lo que viene ocurriendo con el sindicato ACDAC, el sindicato de los pilotos de Avianca. Han sido despedidos más de 40 compañeros, les están pasando la cuenta de cobro por haberse atrevido a salir a una huelga a defender sus derechos, los están satanizando ante la opinión pública por sus puntos planteados en el petitorio. El caso del Banco de la República también viene siendo fuertemente estigmatizado. Es más, hablan de ecopetrizar el Banco de la República y nos ponen ahí a la USO como un referente, diciendo que la USO tiene unas prebendas exageradas y que eso contribuye a quebrar las empresas. Esa es una campaña que está debidamente articulada y naturalmente pues un sindicato emblemático en el país es la USO. Y por eso nosotros encontramos esta actitud reactiva, esta actitud regresiva de la administración de Ecopetrol en esta movilización. Pero frente a eso yo quiero plantear algo de manera tranquila y de manera sencilla. Todo lo que los trabajadores tenemos no nos puede generar vergüenza, avergonzar más bien, no nos puede hacer sentir pena, porque son avances y que constituyen mejores condiciones de vida para los trabajadores, para las familias. Nosotros aquí no nos estamos robando nada, estamos generándole al aparato productivo del país, a la industria del petróleo. Aquí hay que cuestionar a quienes se robaron, por ejemplo, Reficar, a eso sí hay que cuestionar, pero los trabajadores debemos levantar la frente y mantenernos siempre en la decisión correcta, de acuerdo a las decisiones que defina la USO para desarrollar las tareas de movilización que sean del caso. Bien, a propósito del panorama nacional, ¿ya ha definido la USO una posición en cuanto a lo que tiene que ver con la parte política que hoy se vive en el país? Bueno, la USO, ante ese planteamiento, Lina, y particularmente como representante legal, quiero ser muy cuidadoso en la respuesta, porque seguramente que se oye una opinión aquí en torno a un candidato, a una candidatura en específico, a lo mejor sería objeto de procesos disciplinarios, porque en ese aspecto está muy atento Ecopetrol. En Ecopetrol no le niegan a un dirigente sindical o a un trabajador un proceso disciplinario, pero quiero manifestar de forma general lo siguiente. Nuestro país tiene casi 200 años de vida republicana y nos han gobernado los mismos, el bipartidismo, liberales y conservadores. La invitación que hacemos desde el sindicato es que apoyemos candidaturas diferentes, apoyemos otras alternativas, porque nosotros requerimos construir una Colombia diferente. Escenarios como el Congreso de la República, como la Cámara, pues también tienen la posibilidad de contar con candidatos puros del pueblo. Entonces esa es la invitación que quiero hacer desde aquí, desde este set de Semanario Obrero. Claro que sí, sin duda alguna. César, ya para culminar, no nos podemos ir sin antes enviar un mensaje a todos los trabajadores. Bueno, con Ecopetrol nosotros nos declaramos en conflicto abierto con este tema de los trabajadores tercerizados. Es una problemática transversal, pero quiero enviar un mensaje a todos los trabajadores de Ecopetrol, no solamente a los tercerizados. Vamos a afrontar próximamente una negociación de pliego de peticiones, vamos a buscar pactar una nueva convención colectiva. Tenemos que buscar en ese pliego de peticiones materializar nuestras pretensiones para defender la empresa colombiana de petróleos, evitar que nos sigan vendiendo Ecopetrol. Hay que defenderla como patrimonio público. A los trabajadores directos, que tenemos unas condiciones, unas garantías contempladas en la Convención Colectiva de Trabajo vigente y que esta administración las desconoce por criterios unilaterales. A los compañeros tercerizados, que seguiremos empeñados, firmes en el propósito de construir un capítulo para trabajadores tercerizados, mejorar esa situación lamentable pues que hoy se presenta con buena parte de esta población, y todos tenemos que unirnos
de cara a lograr ese gran propósito, sacar adelante una convención colectiva, pero debemos tener suficiente claridad. El diálogo será la vía que privilegiaremos, pero nos ha enseñado la historia que las luchas, las huelgas, las movilizaciones, los paros, las protestas son las que finalmente conducen a allanar escenarios que nos permitan buscar acuerdos favorables a nuestros intereses. El mensaje es que nos preparemos porque nos esperan jornadas históricas de movilización por la defensa de nuestros derechos. Así es, se avecina entonces el periodo de negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo que se firmará entre la USO y Ecopetrol. César, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Lina, por permitirme estar aquí en este set. A todos ustedes también muchas gracias por haber estado nuevamente aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Síganos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero y conozca toda nuestra actualidad sindical a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.